Conversando algunos temas nuevos, ¿ya? Principalmente el contenido que tiene que ver con la guerra de Arauco, ¿ya? Y también hicimos una introducción a la independencia, al proceso de independencia de nuestro país, y estuvimos reflexionando en torno a cuáles son podríamos decir, las causas internas, ¿cierto?, que posibilitaron la independencia. Ya acuérdense que siempre decimos que cuando hay un cambio, una transformación histórica, cuando sucede algo, un proceso, un acontecimiento, un hecho, no son cosas aisladas, sino que vienen desarrollándose, ¿cierto?, desde atrás. Ya hay un camino que se viene haciendo, ciertas cosas empiezan a pasar. No solo en términos, podríamos decir, si pensamos en globales de la sociedad, sino que hay una parte que es económica, ¿cierto?, otra que es política y otra parte que es social y cultural, ¿ya? Que son como las dimensiones que uno siempre, digamos, para entender mejor, ¿ya?, los procesos históricos, la historia propiamente tal, es bueno establecer estas diferencias entre estas dimensiones, ¿ya? Entonces, vimos eso principalmente la guerra de Arauco, ¿cierto? Pensando en estas etapas que tiene, ya que se dice que es un conflicto, ¿cierto?, que duró un tiempo prolongado, casi 3 siglos, ¿cierto?, de conflicto propiamente tal, de enfrentamiento propiamente tal, pero que tiene sus, digamos, sus etapas o sus connotaciones, dependiendo, ¿cierto?, de si fue en el inicio de la conquista o ya más tardíamente, incluso en el siglo XIX, ¿ya? Entonces, para recordar mejor este tema, que es la guerra de Arauco y los factores internos que posibilitaron la independencia, ya que es el tema que nos vamos a abocar principalmente hoy día, revisando la guía. Acuérdense que estamos todavía en el texto o la guía de ciencias sociales la que dice construcción histórica de la sociedad, ¿ya? Esa nos queda poquito para ya pasar a la otra que es historia del siglo XIX y siglo XX, ¿ya? Entonces, la idea es que a través de estas preguntitas que yo les voy a compartir acá, podamos ir reforzando, principalmente porque eso lo vimos hace poquito. Hoy día es martes, ¿cierto? Lo vimos el día viernes, entonces debiese ser... Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Debiese ser contenido que está más o menos fresco, ¿ya? Por eso lo vamos a repasar, ¿ya? Entonces, son dos temas, la guerra de Arauco, ¿ya? Y los factores internos que posibilitaron la independencia. Dígame, Raquel. No se ve nada, profe, solo se ven los puros compañeros. Ya, sí, es que todavía no estoy proyectando nada, así que ahora voy a proyectar, ¿vale? Ah, ya, vale, gracias, profe. Ya. Mira, entonces voy a proyectar la PPT con las preguntas. Vamos a dar unos 15 minutos para que ustedes puedan, siempre yo les digo que idealmente cuando ustedes, por ejemplo, las pruebas, ¿cierto?, tienen preguntas de desarrollo, ustedes tienen que leer bien la pregunta. Ya eso es comprensión lectora, saber lo que le están pidiendo y de esa manera, ¿cierto?, poder elaborar una respuesta que contenga todos esos elementos que se piden, ¿ya? Entonces, para eso es importante leer bien la pregunta, ¿ya? Entonces, son creo que cuatro preguntitas. Yo se las voy a proyectar ahora, ¿ya? Entonces, les voy a dejar que está acá en la primera PPT. Aquí están las preguntitas. ¿Se ven? ¿Están viendo? ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Ya, entonces dice, este va a ser el repaso de la clase 31 de mayo, ya que fue el viernes. Vamos a dar 15 minutitos y después las vamos a comentar. Esto nos sirve para repasar la clase anterior y también para reforzar aquellas cositas que ustedes sienten que todavía están un poco débiles en términos de la comprensión, ¿ya? Entonces, la primera dice, ¿qué fue la guerra de Arauco? ¿Qué habrá sido la guerra de Arauco? Entonces, eso elaboren una respuesta con sus propias palabras, ¿ya? No, ojalá, ¿cierto? No buscar en internet ni en el libro, sino lo que ustedes se acuerden de esa clase que vimos,
¿qué fue la guerra de Arauco? Ya hay varias cositas, ya hay pistas, digamos, porque una guerra, ¿ya? Pero elaborarla como en dos líneas, en un párrafo chiquitito, en dos líneas, ¿ya? Una respuesta. Después, la segunda dice, ¿qué características tuvo la primera etapa del conflicto? ¿Se acuerda que hablamos que habían dos etapas? Ya estas etapas al principio tuvo características diferentes a la segunda etapa, ¿ya? La primera etapa fue más podríamos decir, más acotada, ¿ya? Y la segunda etapa fue más extensa y tuvo otras características, ¿ya? Entonces, eso también contestarlo con lo que ustedes se acuerden, ¿ya? Si no se acuerdan de tanto, hay alguna confusión, después lo vamos a aclarar, ¿vale? La tercera pregunta dice, ¿qué fueron los parlamentos? ¿Ya? Estas tres preguntas tienen que ver con la guerra de Arauco, ¿ya? Las tres están relacionadas con ese proceso histórico tan importante para nuestro país, ¿ya? Que ocurre, ¿cierto?, en el periodo de conquista y de colonia, ¿ya? Entonces, esas tres. La cuarta dice, en cuanto al proceso de independencia, ahora ya avanzamos cronológicamente, ¿cierto? Dice, ¿cómo se explica el descontento de los criollos? ¿Se acuerda que harto hablamos de eso, ¿cierto? Que los criollos, que eran los hijos de españoles, pero que ya estaban, ¿cierto? Con una, podríamos decir, una presencia notoria en el territorio nacional. El descontento, ¿a qué se debía? ¿Ya? ¿Cómo se explica? ¿Por qué estaban en descontento? ¿Por qué no se sentían conformes, por ejemplo, con su posición? ¿Ya? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se sentían ellos? ¿A qué se refiere esto con el descontento? Y esto claramente es una causa de la independencia. Está dentro, ¿cierto? Los historiadores la han dejado como una de las causas de la independencia. ¿Y esa causa será una causa interna o será una causa externa de este proceso? ¿Ya? Ahí hay dos en una. Y después la quinta pregunta dice, ¿cuál fue la causa inmediata de la independencia? Independencia, me faltó ahí algunas letras, independencia de nuestro país. Generalmente cuando hay una revolución, porque estamos hablando que la independencia también es podríamos decir, un proceso revolucionario, ¿ya? Cuando hay una revolución se genera una transformación, un cambio, ¿ya? Entonces, si bien hay varios factores que van a influenciar ese cambio para que se logre, ¿cierto? Y se transforme, hay algo que tiene que pasar como muy específico que en el fondo es como, ya, es ahora o nunca, ¿ya? Entonces, hay un hecho puntual, ¿cierto? Que finalmente va a ser el que va a dar el punto inicial a la independencia propiamente tal. A este camino que es, digamos, que tuvo avance y retroceso, pero que finalmente, ¿cierto? Se logra concluir y surge la República Independiente, ¿cierto? De Chile, ¿ya? Entonces, hay un hecho y eso se considera la causa inmediata, ¿ya? Por eso que es importante entender esto que hay factores internos y factores externos y causa inmediata, ¿ya? Después, obviamente, vamos a ver cómo se fue dando este proceso, cuáles fueron las características de las etapas que tiene el proceso de independencia y lo que sigue después de conquistada esa anhelada independencia, ¿ya? Porque también ahí hay algo que no fue fácil, ¿cierto?, poder lidiar con estas diferencias de cuál es el proyecto político más idóneo, ¿cierto?, para esta naciente república, ¿ya? Y ahí surgen, vamos a ver ahí dos enfoques bien diferentes y dos ideas políticas muy opuestas, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, vamos a dar 15 minutitos, son las 7:20, a las 7:35 las revisamos. Idealmente que ustedes vamos a ir una por una y que ahora anótenla en su libretita, en su cuaderno, en una hojita que tengan por ahí. Incluso pueden ser ideas, ya no tan, si no se acuerdan de tanto las ideas, ¿ya? ¿A qué se le viene, no sé, por ejemplo, la primera etapa del conflicto, ¿cierto? Los parlamentos, ¿con qué lo relacionan, ya? El descontento de los criollos, si fue una causa interna o externa, etcétera. Vamos a dar 15 minutitos y después las vamos a revisar una por una, ¿ya? Para ir reforzando, ¿cierto?, el contenido de la clase pasada, porque todo esto lo vimos la clase pasada, ¿ya?
Son 5 preguntas, pero hay dos ahí que tienen, hay una que tiene dos en una, digamos, entonces son 6. Ya entonces 15 minutitos, chiquillos. Voy a dejarle proyectado y en 15 la revisamos. Voy a estar aquí, así que cualquier cosita me... Ah, voy a admitir a otros compañeros que vienen ahí. Chuta. Ahí sí. Ya, para los que se vienen integrando, voy a dejar unas preguntitas acá a modo de repaso de la clase anterior, para que vayamos reforzando ese contenido y así podamos ir avanzando con el contenido más claro, ¿ya? Y que se procese, digamos, como todo lo que vimos la clase pasada, que fue el día viernes nomás, así que recordar. Ya voy a estar atenta y voy a dejar las preguntitas acá. Va, espérenme. Oh, esta concha su madre no quiere pagar, ¿no? Me pone más que la chucha. Ya, ahí me voy a bañar con mucho. Chiquillo, ojo con los micrófonos. Sin garabatos, cabrón.
Chicos, a los que se van integrando recién, están respondiendo unas preguntitas a modo de repaso de la clase anterior que fue el día viernes, ¿ya? Estas preguntas están relacionadas con dos temas, que por un lado es la guerra de Arauco y por el otro lado la independencia, pero más específicamente las causas internas que posibilitaron este proceso, ¿ya? Así que en 4 minutitos las vamos viendo una por una y ustedes me van contestando aquí en el chat. Profe, hay que escribirla en el chat o hablarle también, ¿podemos hablarle? Sí, o sea, yo soy partidaria de que obviamente ustedes pueden expresar sus preguntas, sus dudas o sus respuestas en este caso de manera activando su micrófono, ¿ya? El tema es que ahí cuesta un poquito para organizarnos, así que tendría que ser como levantando la manito o los que quieran pueden escribir y los que quieren activar su micrófono también, para que no nos acoplemos, ¿cierto? Porque pasa también, sobre todo porque en este minuto hay 40 personas en sala, ¿ya? Pero está esa opción. Profe,
Dígame. Mire, la primera pregunta que hice, ¿qué fue la guerra de Arauco? Ajá. ¿Le puedo dar mi respuesta de esa pregunta, si es que está bien? ¿Ya? Pero esperemos un poquito, ¿ya? Para que todos igual estén más o menos atentos, Ya. porque en 2 minutitos dijimos a las 19:35, entonces así vamos a estar todos atentos, ¿vale? Y ahí usted activa su micrófono nomás cuando yo diga, ya, ahora vamos a revisarla, y para que los compañeros igual estén atentos, ¿vale? Ya, chiquillos, ahora sí. Ya, entonces vamos a revisarla una por una, las preguntitas. A ver, espérenme. Hay alguien ahí que me comentó algo. Buenas tardes. Ya, no se preocupe, Javier. Ya espero que se haya recuperado bien, que no lo haya pasado tan mal con esa cuestión, con ese virus bien pesado de la influenza, y qué bueno que ya está de vuelta, así que póngase al día, revise las clases si es posible, las guías, los libros también, para que vaya generando su autoaprendizaje también, porque no son tantas nuestras horas de clase, entonces es importante lo que pueda hacer, y ponerse al día con las materias, po, ¿ya? Así que no se preocupe, lo entiendo. Ya, chiquillos, entonces vamos a ver la primera, ¿cierto? Que dice, ¿qué fue la guerra de Arauco? Esa es una respuesta que ustedes tienen que elaborar con sus propias palabras, así que ahí, si quieren, vayan respondiendo. Si alguien quiere activar su micrófono, lo puede hacer también y nos comparte su respuesta. Ya, Fabiola. Yo le coloqué que fue conflicto que se desarrolló entre los españoles y los mapuches. Ya, muy bien. Ujú. Un conflicto, ¿cierto? Y ahí es importante en este caso, ¿cierto? Saber que si cuando hay un conflicto, bueno, también uno puede tener conflictos con uno mismo, pero en este caso, ¿cierto? Cuando hablamos de guerra, conflicto, enfrentamiento, es con dos bandos o más. En este caso, ¿cierto? Aquí la compañera logra identificar quiénes eran estos bandos, ¿ya? Españoles, entonces, y mapuche, ¿ya? El pueblo mapuche, ¿ya? Conflicto entre españoles y mapuche. ¿Hay algo más? Gracias, Fabiola. ¿Hay Fabiola, algo más, Fabiola, que quiera agregar a esa respuesta? no, eso no. Ya. Jessica. Yo, profe. Ya. Ya.
Le puse yo, la guerra de Arauco fue el conflicto entre españoles y mapuches. Esto duró 300 años y hubo tregua y colaboración entre ellos. Existió la guerra ofensiva, la defensiva, volviendo con el tiempo a la guerra ofensiva nuevamente, por todos los conflictos entre ellos. Ya. Súper bien, súper bien. Y aquí la compañera, ¿cierto?, agregó otros datos que son relevantes, porque un conflicto tiene un principio, pero también tiene, podríamos decir, un fin, ¿ya? O tiene como, digamos, ciertos momentos, ¿cierto?, en ese desarrollo del conflicto. Entonces, ella aporta, ¿cierto?, la compañera ahí, que fue un conflicto, la guerra de Arauco fue un conflicto entre españoles y mapuches, ¿cierto?, que duró cerca de 300 años y donde hubo algunas etapas y ella las nombra, ¿cierto? La compañera ahí las nombra. La guerra ofensiva, defensiva, ¿cierto? Volviendo a la ofensiva posterior, ¿ya? Muy bien. Ya, ¿alguien? Profe, yo quiero hablar sobre qué fueron los parlamentos. Ya, pero espéreme un poquito, vamos a ir por respondiendo cada una, entonces voy a dar la palabra si alguien más de los compañeros o compañeras quiere dar alguna información adicional a esta respuesta o que la haya elaborado de otra manera. Acuérdense que es con sus palabras, con la forma en que ustedes entienden, ¿cierto? O en el fondo, cómo lo procesan, ¿cierto? Como de forma personal, ¿ya? Entonces, ¿hay alguien más que quiera dar alguna otra información adicional a esta pregunta? Sí, profe, yo Ya, levanté la manito ahí. ya, Ana. Ya. Yo le puse fueron la unión de varios pueblos indígenas que se unieron para luchar contra las fuerzas militares. ¿Y qué pueblos fueron? Pehuenche, Pecunche, Huilliches y otros. Ya, súper bien también, buen aporte ahí porque ahí la compañera individualiza, ¿cierto? Porque se habla de españoles y mapuches, pero también está esto de individualizar los pueblos, ¿cierto? Que se encontraban, digamos, en las zonas de conflicto o en esta, podríamos decir, lucha contra la dominación española, porque finalmente es eso, ¿cierto? Es el conflicto que se genera por el rechazo, digamos, al dominio español, ¿ya? Así que bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Jessica? No, profe, se me había olvidado sacar la manito. Ah, ya, ya. ¿Quién más? ¿Quiere dar otra información? ¿O pasamos a la otra? Ya, entonces, con lo que ustedes, ahí las compañeritas, ¿cierto? Nos compartieron, veo que está claro, ya es una respuesta simple, breve, ¿cierto? Que tiene que ver con entender la guerra de Arauco como un prolongado conflicto, ¿cierto?, entre españoles y mapuche que se extendió por estos casi 3 siglos, ¿ya? Eso, en palabras simples. Si ustedes, por ejemplo, hay una pregunta que está relacionada con esto en la prueba, ustedes tienen que elaborarla de esa manera, ¿ya? Generalmente cuando preguntan ¿qué fue la guerra de Arauco? Ya ustedes tienen que comenzar escribiendo la guerra de Arauco fue, ¿ya? Un conflicto, es decir, igual elaborar esa respuesta para que se vea completa, para que se lea, ¿cierto?, con todos los elementos que requiere y que esté lo más claro posible, ¿ya? Entonces, eso básicamente. Ya, vamos a ir a la 2 y dice la 2, ¿qué características tuvo la primera etapa del conflicto? Por ahí la compañera, ¿cierto?, dijo que había una etapa que se llamó ofensiva, ¿ya? ¿Qué características tuvo esa primera etapa? Profe, Muy violenta. Violenta, muy bien, Fue muy violenta. muy violenta. Ujú. claro, los tomaban como a la fuerza a estos criollos, estos mapuches, a estas personas indígenas, como a la fuerza, no así como voluntariamente. Ellos se oponían, se pusieron hasta el final. Exactamente. Entonces, fue una etapa
esa etapa, ¿cierto? Esa primera etapa de la Guerra de Arauco es la etapa más violenta y de hecho se enmarca en estos hechos donde muere Pedro de Valdivia, ¿cierto? Donde muere el gobernador Martín Óñez de Loyola. Entonces, es digamos, esa primera etapa es la donde se enfrentan, digamos, de manera constante, violenta, ¿cierto? Y eso se empieza a dar con los primeros enfrentamientos, o los primeros, digamos, los momentos como más, podríamos decir, de la época de la conquista, ¿ya? Principalmente porque existe este rechazo, ya rechazo al dominio y también es un periodo, podríamos decir, de mucha diferencia, ya como rechazo también a recibir, por ejemplo, la fe cristiana, ¿cierto? Obviamente cada bando tenía sus estrategias de enfrentamiento. De hecho, el pueblo mapuche, ¿cierto?, hizo retroceder a los españoles con todos estos alzamientos que siguieron en esta primera etapa, que fue súper intensa, e incluso los españoles abandonaron las ciudades que habían fundado, estas ciudades se fueron quemadas, como Valdivia, Villarrica, Nueva Imperial, fueron ciudades que fueron quemadas, abandonadas por los españoles, porque obviamente el pueblo mapuche resistió al dominio, ¿ya? Y se enfrentó con todas las estrategias que ellos tenían y con todo también podríamos decir, lo que en el fondo los caracterizaba, que era también esta, podríamos decir, característica de estar, ¿cierto?, a la defensiva también. No dejarse dominar y, por supuesto, también expulsar a aquellos que ellos consideraban ajenos al territorio, ¿ya? Porque finalmente esto es el rechazo al dominio español, ¿ya? Entonces, esa etapa, que fue la primera, ¿cierto?, fue la más violenta, ¿ya? Donde hubo más muerte, donde hubo más persecución también, donde hubo más podríamos decir, cosas mucho más trágicas, ¿ya? Obviamente después, con el tiempo, ya comienzan a darse incluso relaciones fronterizas, ¿ya? Intercambios, ¿cierto? Había también una necesidad de un bando sobre el otro en temas de alimentación, ¿cierto? Incluso de esto de buscar la manera de poder adquirir estrategias de combate del enemigo, y usarlas a su favor, ¿ya? Entonces, pero la primera etapa, porque la pregunta hablaba de eso, ¿cierto? Esas características fueron de la primera etapa, ¿ya? La violencia, entonces, y los constantes alzamientos, ¿cierto?, del pueblo mapuche. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo a esa preguntita? ¿Qué fue la segunda? ¿Qué características tuvo la primera etapa del conflicto? Yo, profe, Ya. ya. ¿Qué características tuvo la primera etapa del conflicto? Bueno, las fortalezas españolas en el sur estaban muy mal abastecidas y eso dio origen a que los españoles perdieran sus posiciones, pueblos, ciudades. Eso es. Sí, eso también es una consecuencia, ya porque de alguna manera los españoles querían, obviamente fundando ciudades, ¿cierto? Era una estrategia de dominio también, ya para ir instalándose o teniendo soberanía sobre todo el territorio del Biobío al sur. Ya, entonces, todo esto fuerte, ¿cierto? La fundación de ciudades y en el fondo como el resguardo del territorio, eso muchas veces, ¿cierto? Se tuvo que, en el fondo, abandonar y los españoles retroceder ya en el territorio y dejarlo de alguna manera libre, porque existía este rechazo y estos constantes alzamientos, ¿ya? Entonces, claramente, igual en ese tiempo, ¿cierto? Los españoles tampoco tenían un ejército profesional para poder generar como estrategias de dominio, ¿cierto?, más efectivas, ¿ya? Claramente tenían algunas cosas que pudieron hacer uso, como el caballo y algunas armas, ¿cierto? Pero en el fondo
no pudieron, digamos, con esta fuerza y con esta preparación que tenía el pueblo mapuche para enfrentar a los españoles, ¿ya? Que era una cosa innata, era un pueblo guerrero, ¿cierto?, que defendió por muchos años el territorio y la dominación. Entonces, obviamente eso, a pesar de la fundación de ciudades, ¿cierto?, y las fortalezas que se generaron en varios lugares, puntos estratégicos también, no fueron suficientes, ¿ya? Sobre todo en esta primera etapa, que es la etapa más intensa. ¿Algo más, chiquillos? Acuérdense que el que quiere escribir también puede hacerlo. Y vamos a admitir a algunos compañeros que se vienen integrando. Ahí sí. ¿Ya? ¿Pueden ser, profe, preguntas de prueba? Podría ser pregunta de prueba porque generalmente cuando hablamos de Guerra de Arauco se hace esa división, por ejemplo, entre las etapas, ¿ya? La etapa que es más violenta, que es más, podríamos decir, más intensa, y la etapa de la instalación de la frontera, ¿ya? Cuando comienzan, digamos, estos, podríamos decir, estos intercambios y estas relaciones fronterizas, incluso de cooperación, ¿ya? Eso se da después, bueno, después la pregunta, ¿cierto?, que es otra parte de la Guerra de Arauco, que es el sistema de parlamento, ¿ya? Que esa es la otra pregunta que viene ahora. ¿Qué fueron los parlamentos? ¿Qué fueron los parlamentos como estrategia igual, ¿cierto?, en este llamado conflicto o guerra, ¿cierto?, entre españoles y el pueblo mapuche. Esa es la pregunta que vamos a ver El ahora. Parlamento, una reunión, Ya. como una reunión de acuerdo, para que ya esta guerra fuera como más defensiva, pues, o sea, fuera como más, eh, los abarcaran ya de una mejor forma, Exactamente. Ya. porque Sí, igual ellos sabían que... No, profesora, ahí está sí, ahí no. ya. Justamente, ¿cierto? Los parlamentos fueron instancias ya de reunión, ya, de diálogo, podríamos decir, de buscar acuerdo, ya, entre los mapuches y españoles, ¿cierto? De alguna manera también para regular las relaciones entre ellos, ¿ya? Ahí es donde comienzan a darse también algunas estrategias de cooperación, ¿ya? Y cuando comienza igual a darse todo lo que tiene que ver con la mezcla, ya el mestizaje se va consolidando a medida que también existe este acercamiento, porque si bien se habla de este conflicto que es extenso, ¿cierto? Tenían de alguna manera que comenzar a relacionarse, se necesitaban unos de otros, ¿ya? Entonces, este sistema de parlamento donde se reunían las principales autoridades, ¿cierto?, de ambos bandos, se dieron para eso, para establecer, regular esta frontera que se había dado, ¿cierto?, en el río Biobío, que es la frontera natural, y también para buscar acuerdos, ¿ya? Obviamente el pueblo mapuche no quería perder autonomía sobre el territorio y por otro lado los españoles sí querían tener la soberanía, digamos, de este espacio que estaba de alguna manera, podríamos decir, abandonado y no incorporado, por ejemplo, al territorio nacional. Y eso es lo que pasa posteriormente en el siglo XIX cuando se da esta llamada pacificación de la Araucanía, ¿cierto?, que finalmente se da a través del uso de las armas con un ejército mucho más preparado y es donde se obtiene realmente la soberanía sobre el territorio y la incorporación, por ejemplo, del el territorio de Biobío al sur a la soberanía nacional, que finalmente eso es lo que se busca, ¿ya? Y eso igual fue con una estrategia, ¿cierto?, bastante violenta. Ya se termina este conflicto de manera violenta porque finalmente cuando lo veamos, ¿cierto?, se sabe ahí que una de las fórmulas para poder dominar el territorio, ¿cierto?, fue dejando a las comunidades mapuche en reducciones, ¿cierto?, y en lugares o en tierras menos productivas y después, obviamente, con toda la estrategia de colonización, con la instalación de los colonos alemanes y todo lo que vino después, ¿ya? Entonces, los parlamentos fueron instancias, ¿cierto?, instituciones, podríamos decir,
de acuerdos, ya, de reuniones para establecer acuerdos y algunas estrategias, ¿cierto? Para poder avanzar, digamos, ya, en todo lo que tenía que ver con las relaciones fronterizas, ¿ya? ¿Alguien quiere agregar algo más a esta pregunta de los parlamentos? ¿Alguien tenía levantada la manito? ¿Jessica? Ay, se me olvidó. Ya. Yo puse algo parecido, pero se lo voy a leer igual. Ya. Fueron instancias de diálogo entre mapuches y españoles, porque ya existía la raza mestiza y luchaba por tener un lugar, y no solo España que gobernara Chile. Sí, súper bien. Sí, súper bien, porque eso es, instancias, ¿cierto? Que si bien lo que se buscaba era tomar algunos acuerdos, establecer algunas relaciones fronterizas de cooperación, ¿cierto? De alguna manera también había una negación al dominio, ¿cierto? El pueblo mapuche se negó finalmente a que esta tierra ya del Biobío al sur fuera dominada por los españoles, incorporada al territorio nacional. Se intentó ya llegar a acuerdo a través de estas instancias que se transformaron en instituciones súper importantes para el pueblo mapuche, porque a esos parlamentos, ¿cierto? Estaban liderados por las principales autoridades del pueblo mapuche, entonces no era algo sencillo, ¿cierto? Sino que era algo súper importante para ellos, ¿ya? ¿Hay algún compañero que estaba con la manito levantada, creo? Sí, Mario y Fabiola. No, profe, ya no quiero. Otro Profe, Mario. no era para consultarle a las principales autoridades españolas y mapuches. Sí. Ya, gracias. Profe, Dígame. ¿me escucha, cierto? Bueno, después de todo estos acuerdos entre los loncos y las principales autoridades coloniales, bueno, después vino el resultado, fue el mestizaje, pues ahí yo creo que ahí empezó el mestizaje de Sí. todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Sí, de todas maneras. De hecho, en todos esos encuentros ya que se dieron principalmente en el sector de la frontera natural. Salud. Salud, Eh, compañero. Comienza a darse, ahí es donde se empieza a consolidar los micrófonos, chicos. Ahí es donde se empieza, ¿cierto? Se comienza a consolidar todo lo que tiene que ver con el mestizaje, ¿ya? Eso se fue dando de manera natural, porque obviamente en estos encuentros claramente existía también instancias, digamos, para que se generara. Las condiciones estaban dadas, ¿cierto? Para que comience esta mezcla, ¿ya? Y esta mezcla que es, digamos, de sangre, ya como biológica, pero también todo el tema cultural se va dando de a poco, ¿cierto? En estas instancias de diálogo, cooperación, de alguna manera, ¿cierto? Y búsqueda de acuerdos que a veces resultaban y a veces no, y se destinaban muchos recursos, ¿cierto? Para estas instancias. Eran muchos recursos de parte de, por ejemplo, el pueblo mapuche y las principales autoridades, y las autoridades también, los españoles, ¿cierto? Y autoridades de la colonia. Sobre todo en uno de los parlamentos más connotados, ¿cierto? Que fue el parlamento que se efectuó en Negrete, que fue en el siglo XVIII, ya en 1793. ¿Ya? Entonces, ese sistema de parlamento, ya estas instituciones que se le llamaron los parlamentos, ¿cierto? Entre las autoridades mapuche y las autoridades españolas, coloniales, están dentro, ¿cierto?, de este conflicto, de esta guerra, digamos, ¿ya? De este enfrentamiento. Por eso se dice que si bien perduró casi 300 años,
esos 300 años no fueron necesariamente conflictos violentos, ¿cierto? No fueron como esa guerra, ¿cierto?, incansable, sino que hubo instancias de cooperación incluso, ¿ya? Y de búsqueda de acuerdo, ¿ya? Entonces, de hecho, hay algunos historiadores que consideran de que no se extendió por 300 años, ¿cierto? Sobre todo los historiadores más contemporáneos, sino que solo la ubican como Guerra de Arauco a la primera parte, que es la guerra ofensiva, ¿ya? Pero para efectos del currículum, ¿cierto?, que nosotros nos estamos guiando, que tiene que ver con el contenido que está pensado para modalidad flexible, en este caso primer ciclo, se ve así, ¿ya? Y por eso nosotros lo vemos así también, porque así también lo pueden preguntar en las pruebas, ¿ya? Vamos a la otra, chiquillos. Entonces la otra dice, ya, eso de la guerra de Arauco, ya, espero que eso es lo más relevante, digamos, que la guerra de Arauco fue un conflicto, ¿cierto?, que se prolongó por harto tiempo entre españoles, ¿cierto?, y el pueblo mapuche, ¿ya? ¿Qué características tuvo la primera etapa? Que fue altamente violenta, ¿cierto? Incluso desde inició el proceso de conquista, y ahí hay unos casos bien emblemáticos, en 1553, ¿cierto? Cuando Pedro de Valdivia muere a manos del Toqui Lautaro. Ese es como un clásico de esa instancia, ¿cierto? De la etapa más violenta, y la muerte también de un gobernador, Martín García Oños de Loyola, que también fue por ahí por 1598, ¿cierto?, que fueron los alzamientos más importantes en esta etapa, que es la más violenta, ¿ya? La cuarta dice, vamos a pasar entonces al otro tema, que es la independencia, que nosotros vimos solamente las causas, ¿cierto?, internas, ¿ya? Entonces dice, en cuanto al proceso de independencia, ¿cómo se explica esto del descontento de los criollos? ¿Por qué se dice que no estaban contentos, que estaban desconformes, o que tenían queja, o se sentían postergados? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo podemos explicar? Primero, se entiende que no son los criollos, ¿cierto? Se sabe que es una de las causas. Vamos a empezar con la segunda pregunta, entonces. Dice, que decía, ¿qué causa será el descontento de los criollos? ¿Será una causa interna o será una causa externa del proceso de independencia? Profe, ¿en qué parte aparecen esas preguntas? La PPT, esta que yo estaba proyectando, En la número 4. Profe, será por la forma como... la 4. Sería Ah, como vale. por la forma que es. Será el descontento. Profe, fue una causa La interna. forma de cómo España lo administraba en el aspecto político. ¿Ya? ¿Ya? Ellos solían quejarse de esto porque era como muy centralizado, pues ellos como que querían llevarse las mayores ganancias cuando en su pueblo era el que tenía la riqueza, pues ellos tenían un descontento, tampoco lo sentían como muy suficiente para que ellos tomaran decisiones por América siendo españoles. ¡Chao, vieja! O sea, era como una causa interna. Oh, ¿Qué está pasando? Oh, qué terrible. Qué terrible. a ver, Deberían hay alguien por ahí que está con garabatos, chicos, no corresponde, estamos en una clase, así que Y uno concentrado en la clase. sí, así que si Profe, no pueden pero estar ¿Cómo que ha grabado? sí, Profe, pero usted debería ver quién activó el micrófono y habló ese garabato y hablarle al coordinador del programa, porque no puede ser eso. sí, es que segunda vez que escucho garabato ahora en la clase, chicos. O sea, no hay respeto. No, sí, parece que fue el mismo. Qué terrible. No, Parece que fue el mismo profe. Es el mismo de siempre. ya, pero es que no me sale aquí, no pude distinguir quién es. El mismo que No se interrumpe preocupe, siempre no se la preocupe, clase. si todo queda grabado, mamita, así que démosle nomás. No se preocupe. Ya.
Ya, Yo ando chiquillos, vendiendo pero alfajor y de, pica, de por si todas acaso. maneras, de todas maneras, yo asumo que aquí somos puras personas adultas que si están en la clase es porque les interesa escuchar, entender y que tienen un objetivo que es, en el fondo, eh, pasar las asignaturas, ¿cierto? Y estar comprometidos con su aprendizaje. Entonces, si alguien... Profe, una pregunta, disculpe. ¿Usted no puede silenciar los Sí, pero micrófonos? resulta que yo tengo 46 en sala y resulta que no tengo la panorámica de todos cuando activan sus No, micrófonos, ¿ya? no, y aparte no Pero puede abarcarlos todo cuando está presentando, ¿cierto? exactamente, yo De estoy hecho, viendo aquí, a medida que ustedes, claro, van hablando, me van apareciendo acá arribita, pero por ejemplo, recién cuando salió el garabato, ¿cierto? Ustedes me estaban, y una falta de respeto también, porque había una compañera que estaba presentando su respuesta. Entonces, no corresponde. Así que si está por ahí el compañero que está con el garabato, que se retire de la sala y que si tiene dificultades para estar en clase o no puede estar atento, que lo hable con el coordinador, pero no corresponde porque Ya, profe, sigamos nomás, sigamos nomás. Ya, ya, digámosle chiquillos, sí, chao profe. nomás, profe, y sigamos nosotros. A la final somos todos adultos, Sí, profe. pues sí, ese es el tema. Siga Ya, nomás, pero siga nos nomás, profe. interrumpió y eso es un problema porque igual se nos va un poco el hilo de las cosas, ¿ya? Entonces, estábamos nosotros hablando de la causa y por ahí la compañera, ¿cierto?, que fue interrumpida, nos estaba contando que ella decía que era una causa interna, ¿ya? Y que justamente, ¿cierto?, tiene que ver con esto que ella estaba tratando de explicar, ¿cierto?, que era que en el fondo es una causa interna, evidentemente, ¿cierto? Y que los criollos, como ya un grupo mayoritario en el territorio, ¿cierto?, tenía poca autonomía sobre la toma de decisiones en el territorio que ellos ya consideraban nuestro. Ellos ya habían nacido en territorio americano, por tanto, ¿cierto?, estaban exigiendo tener más participación en las decisiones sobre este espacio, ¿ya? Y como justamente también decía la compañera ahí, esa toma de decisiones se hacía desde España, es decir, todo ese poder, ¿cierto?, estaba centralizado, ¿ya? Entonces, eso genera este descontento porque aparte, ¿cierto?, de esto que tiene que ver con las pocas opciones que ellos tenían, por ejemplo, de acceder a cargos políticos, si bien tenían ya habían tenido acceso a educación, ¿cierto? Habían podido incluso viajar, ¿cierto?, a Europa, muchos de ellos eran personas del área más intelectual, muchos de ellos también tenían el poder, ¿cierto?, que le entregaba la tierra propiamente tal, eran dueños de hacienda, muchos de ellos, pero no tenían acceso a cargos de poder. Ya entonces eso fue generando un descontento generalizado. ¿Ya? En este grupo, vuelvo a repetir que ya era un grupo bastante mayoritario, ¿cierto?, en el territorio nacional. ¿Ya? Entonces, y aparte de eso, ¿cierto? Todo esto que empezó también a generar, digamos, ruido, que fue el permanente monopolio, ¿cierto?, comercial respecto a los productos que se exportaban, ¿cierto? Y que en el fondo lo que llegaba como producto manufacturado venía a un precio muy elevado, ¿ya? Y con altos impuestos. Entonces, todo eso genera un descontento, ¿ya?, en los criollos que se transforma en una causa interna, ¿ya? Así que eso. ¿Hay alguien que quiera agregar algo más? Eso era bastante, ¿cierto?, simple, ¿ya? ¿Hay alguien que quiera agregar algo? Yo, profe, es cortito. Ya, cuéntenos. Dice que ¿cómo se explica el descontento de los criollos? Porque no podían participar en la vida política, Ujú, los cargos públicos asumían solo los españoles y no los criollos. ujú. Muy bien, bien, súper bien, muchas gracias. Ya, chicos, Y ¿alguien más? aparte, profe, también en lo económico, pues ellos también hacían como se le llamaba a usted, como yo acá hice como mi apunte, que eran monopolios, que querían que solamente se comercializaba para el país de España.
O sea, los criollos consideraban que esto era Sí, injusto porque ellos también recibían muy poco para lo que cobraban por los productos. exactamente. Sí, eso también es parte de este descontento, ¿ya? El excesivo, por ejemplo, monopolio que España incluso, ¿cierto?, lo profundiza, que había una restricción, ¿cierto?, en cuanto a al comercio, ¿ya? Las colonias españolas, ¿cierto?, en América solo podían comercializar con otras colonias, ¿cierto?, españolas o con España. O sea, no había libertad de comercio, ¿ya? Eso también entonces genera este descontento, ¿ya? Y la última, ¿cuál fue la causa inmediata de la independencia de nuestro país? La causa inmediata. ¿Ya, Fabiola? Yo le coloqué proceso político y militar que permitió liberar Chile. Ya, pero la causa inmediata, porque eso podríamos decir que es como, es la definición del proceso de independencia. Pero yo les decía que cuando sucede algo así como una revolución o como un proceso emancipatorio, por ejemplo, como podría llamarse la independencia, ¿cierto? Hay algunos factores que van a influir que son internos y externos, pero también hay algo que es el detonante, podríamos decir. Es eso que genera ese antes y después. Y en este caso hay un hecho en particular, y que lo vimos también la clase pasada. Sí, profe, Mario, yo pienso que fue la invasión de Napoleón, cuando tomó preso al rey de España y ahí se dividió toda España. sí, tal cual. Sí, eso, chiquillo, esa fue la causa inmediata, ¿ya? Cuando Napoleón, ¿cierto? Con todo este proceso que también es revolucionario, ¿cierto? Que estaba viviendo Europa, ya con el fin de las monarquías absolutas, toma prisionero al rey de España, Fernando VII. Entonces, esa situación fue el detonante, ya, es decir, las colonias españolas, porque esto no solo pasó en Chile, ¿cierto? En lo que corresponde al territorio nacional, sino que también se dio en muchas colonias, es decir, aprovechar esa instancia, ¿cierto?, donde se decía que las colonias españolas le debían, ¿cierto? Espérenme, Chicas, chicos, compañeros, los micrófonos. ya, ahí pude silenciar. Donde entonces la toma prisionero, ¿cierto?, del rey de España, ¿cierto?, por Napoleón, hizo que las colonias españolas pensaran, ¿cierto?, que en el fondo esta lealtad, podríamos decir, no era hacia el pueblo español, era hacia el rey. Por tanto, si el rey no estaba, es decir, había que formar o buscar la manera de autogobernarse. Y es así, en ese contexto, ¿cierto? Y eso ocurre en 1808, es cuando comienza esta idea de crear juntas de gobierno, ya que estarían, digamos, vigentes mientras, ¿cierto?, el rey estuviera en prisión, ¿ya? Pero que finalmente, como ya estaba ya instalada esta idea de emanciparse, ¿cierto? Y, digamos, independizarse del dominio de España, de la corona española, fue un camino sin retorno, ¿ya? Entonces, esa fue la causa inmediata y la vamos a ver ahora, chiquillos. Yo les voy a compartir acá. Acá, esto lo vimos, ¿cierto?, la clase pasada, y aquí está la causa inmediata, ¿ya? Entonces, aquí dice, causa inmediata del proceso de independencia. En 1808, ¿cierto?, Napoleón Bonaparte, ya este personaje histórico, ¿cierto?, muy relevante también para la historia, sobre todo para la historia europea, ¿cierto?, invade España apresando al rey Fernando VII. Y en su lugar, ¿cierto?, toma al padre el hermano de este caballero, que es don José Bonaparte, ¿ya?
En América, en este contexto, en América se formaron grupos, ya entre estos grupos, y esto también es importante, chiquillos, que muy probable que ustedes quizás lo vieron en el colegio, se acuerdan de algo, pero existían dos bandos, ya inmediatamente, en todos lados es así, como que hay dos ideas opuestas, ya, que estaban aquellos realistas, que se llamaban los realistas, que querían seguir siendo leales al rey, y los patriotas, que ellos iban, ¿cierto?, con la idea fija de que era tiempo, ¿cierto?, de independizarse de la corona española, ¿ya? Como dice ahí, los realistas, principalmente los españoles, ¿cierto?, querían mantener a las autoridades españolas y obedecer a ese consejo de regencia que se formó en España, ¿cierto?, mientras el rey estuviera prisionero. En cambio, los patriotas se negaron a reconocer ese consejo de regencia y consideraban que era mejor formar juntas de gobierno a la espera del rey, ¿ya? Entonces, el argumento empleado por los criollos independentistas fue que las colonias americanas dependían del rey. Y si el rey no estaba, ¿cierto?, no tenían por qué seguir siendo obedientes a España, ¿ya? Por lo tanto, mientras éste estuviese prisionero, los pueblos americanos tenían derecho a buscar la forma de organizarse y gobernarse, ¿ya? Entonces, la causa inmediata, ¿cierto?, fue la toma prisionero, ¿cierto?, del rey de España a manos de Napoleón Bonaparte, y ese fue el detonante, ¿cierto?, del proceso de independencia, ¿ya? Entonces, lo que decíamos del descontento de los criollos fue una causa interna, y la causa inmediata fue esta, ¿ya? Y de aquí ya, como les decía, hubo un camino sin retorno. Pero también, ¿cierto?, estos procesos independentistas, como se dieron a lo largo, ¿cierto?, de todo el continente americano, tuvieron causas externas. Y en este caso, para Chile, dentro de estas causas externas que tienen que ver con lo que llega del exterior, ¿cierto?, hay tres cosas. Primero, las ideas ilustradas, ¿ya? La ilustración se considera como un movimiento europeo, ¿ya?, que es intelectual, pero que también es político. Y esas ideas ilustradas empezaron digamos, a permear, ¿ya?, y todos los espacios, ¿ya? A través, por ejemplo, de la lectura, ¿cierto?, de los viajes que hacían los criollos a Europa, empezaron entonces a leer estos, podríamos decir, intelectuales, que eran los que estaban principalmente vinculados a esta idea de que se decía que todos los hombres son iguales ante la ley y, por tanto, dotados de esa igualdad, pueden elegir a sus gobernantes. Esa idea era revolucionaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes se decía que habían ciertas personas que por origen divino debían estar en el poder, como por ejemplo las monarquías, ¿cierto?, que no se cuestionaba su poder, sino que se decía que Dios los había puesto ahí, y había también toda una cosa que tiene que ver con el linaje. Para estas ideas que eran nuevas, que eran ideas europeas que venían surgiendo, ¿cierto?, y que llegan de alguna manera a América, se instaló esta idea de que sí, las personas, ¿cierto?, pueden elegir a sus representantes, ¿ya? Esto se considera en la historiografía como una causa externa, ¿ya? La otra causa externa es la Revolución Francesa propiamente tal, ¿ya?, que en el fondo, ¿cierto?, es la revolución más importante, ¿cierto?, que ha tenido digamos, si hablamos como de historia universal, ¿cierto?, de más impacto, porque en el fondo termina con esto, con este régimen antiguo, ¿cierto?, y comienzan a darse todo lo que tiene que ver con las repúblicas, ¿ya?, y las monarquías absolutas quedan, digamos, en el pasado, y que aporta ideas sobre el poder del pueblo, ya ese concepto de pueblo, ya que se decía, ¿cierto?, que era necesario entonces que el pueblo tenía poder, ya, y antes no, ¿cierto? Antes, para el antiguo régimen, el pueblo era, en el fondo, debía tener obediencia y estaba en una situación súper desfavorable en esta pirámide, digamos, de las clases, ya, o los segmentos de la población, ya, el bajo pueblo que se le llamaba. Entonces, con la Revolución Francesa se instala igual esta idea de que el pueblo tiene poder y que ese poder podría hacer que
las monarquías, ¿cierto? Los reyes limitaran su poder, ¿ya? Entonces que no, incluso la separación de los poderes, que el rey no podía tener, ¿cierto? Todos los poderes en una sola persona, sino que para que se gobierne mejor, ¿cierto? Debiesen haber separación de poderes, que es lo que existe hoy en día, ¿ya? No hay una persona en el fondo que tenga, ¿cierto? Todos los poderes de decidir, ¿ya? Sino que están divididos y eso se hace en el fondo para que haya mejor, para que ese gobierno sea más legítimo, ¿ya? Y también otra de las causas externas fue la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Un hecho reciente también en América que fue vista como un ejemplo a seguir en esto de la emancipación de las colonias americanas, ¿ya? Entonces, tenemos causas internas, ¿ya? Que las vamos a revisar, las vimos la clase pasada igual, ¿ya? Que tiene que ver con el descontento de los criollos, ¿cierto? Las reformas borbónicas, que centralizaron más en poder y profundizaron el monopolio comercial, ¿ya? Y la gestión de este último gobernador, ¿cierto? Que en el fondo ya comienza a tener esta, podríamos decir, persecución, sobre todo a los criollos que se les acusó de conspiraciones, ¿cierto? Para iniciar una junta, por ejemplo, de gobierno, ¿ya? Entonces tuvo poca credibilidad y fue poco legítimo, ¿ya? Y la causa inmediata, que fue la toma de prisionero del rey de España, ¿cierto? A manos de Napoleón Bonaparte. Las causas externas tienen que ver con las ideas ilustradas, ¿cierto? Que permearon en la sociedad de las colonias americanas. La Revolución Francesa, ¿cierto? Que decía que el poder tenía pueblo y por tanto el pueblo podía limitar los poderes del rey. Y la independencia de Estados Unidos como el ejemplo más cercano a seguir en todo lo relacionado con la emancipación de las colonias americanas. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende esto de las causas externas? Sí. Sí, profe. Profe, disculpe, la independencia de Estados Unidos, ¿qué decía? A la emancipación de... Las colonias americanas. Ya, muchas gracias. Ya, ya. Tenemos las causas internas y las causas externas. Ya, ahora vamos a revisar el proceso, ¿ya? Para los historiadores, ¿cierto? Para que en el fondo se entienda mejor esto del proceso de independencia, hicieron unas divisiones, una línea de tiempo entre un momento y otro, ¿ya? Y que cada uno de estos momentos tiene ciertas características, ¿ya? El primer momento, la primera etapa, ¿cierto? De la independencia va desde 1810 con la instalación de la primera junta de gobierno, ¿cierto? Hasta 1814 con el desastre de Rancagua. Esa etapa se llama Patria Vieja. Ya vamos a ver después las características que tiene esta etapa. Desde el desastre de Rancagua hasta la batalla de Chacabuco, es decir, de 1814 a 1817, se le llamó Reconquista Española. ¿Ya? Es decir, por eso se llama que ese momento fue como en la recuperación, digamos, de esta lealtad al rey. ¿Ya? Y en el proceso de independencia se ve como un pasito para atrás, ya como un retroceso, porque entre comillas, se vuelve a recuperar, digamos, esa lealtad al rey, ya con la reconquista que se llama, por eso se llama Reconquista Española, ya, y que obviamente aquí los grupos, ¿cierto?, en estas batallas, porque antiguamente, bueno, hoy igual, pero antiguamente todas estas cosas en poco tiempo se resolvía con enfrentamientos bélicos, digamos, con guerras, con desastres, con batallas, ¿ya? Entonces, eso termina con la batalla de Chacabuco, ¿cierto? En 1817 hasta 1823, cuando renuncia Bernardo O'Higgins, ¿cierto? Que se le conoce como el padre de la patria. Ese periodo se llamó Patria Nueva, ¿ya? Entonces, para entender mejor, se ha hecho esta división, ¿cierto?, entre la patria vieja, la reconquista y la patria nueva, ¿ya? Esto tiene un año de inicio, de término, ¿cierto? Y entre una y otra, ¿cierto?, se caracteriza también por estas
estos, podríamos decir, batallas o desastres o enfrentamientos, ¿ya? Pero esto todo inicia en 1810 con la instalación de la primera Junta de Gobierno, ¿ya? Y el periodo para nuestros contenidos, ¿cierto?, termina en 1823, ¿ya? El proceso, mejor dicho, de la independencia de nuestro país. Y luego comienza toda la búsqueda entonces de un proyecto político que fuera idóneo para administrar, ¿cierto?, la naciente república, ¿ya? Que se conoce como periodo de ensayos constitucionales y después vamos a ver lo que sigue, ¿ya? Profe, ¿en qué año termina? En 1823, con la renuncia de Bernardo Higgins. Ese es el hecho que marca el fin, por ejemplo, de esta etapa, ¿ya? Entonces, tradicionalmente nosotros celebramos la independencia el 18 de septiembre, que este año se viene con tutti porque se vienen varios días. Sin embargo, esta es una fecha simbólica, ya que constituye el inicio del proceso de independencia, ¿ya? Oficialmente la independencia se declaró 8 años después, específicamente el 12 de febrero de 1818, cuando se cumplía el primer aniversario entonces de la batalla de Chacabuco, ¿ya? Y ahí el director supremo, ¿cierto?, don Bernardo Higgins, hizo pública la declaración de la independencia de Chile como juramento y desafío, ya que en esa fecha aún persistía la lucha entre el ejército patriota y el ejército realista. Es decir, todo este tiempo también, a pesar de haberse proclamado la independencia, existía todavía como algunos enfrentamientos, ¿cierto?, entre aquellos poquitos, ¿cierto?, que quedaban, que trataron de boicotear, podríamos decir, este proceso, ¿ya? Por eso que se dice que hubo que esperar hasta el triunfo patriota en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, para sellar definitivamente la independencia, ¿ya? En la batalla de Maipú. Entonces, se declara la independencia el 12 de febrero de 1818, ¿ya? Ese es el día de la proclamación de la independencia. Pero nosotros la celebramos, ¿cierto?, el 18 de septiembre, que en el fondo es esta fecha simbólica donde se inicia el proceso de independencia con la instalación de la primera Junta de Gobierno, ¿ya? La Patria Vieja, ahora vamos a ver en detalle, vamos a alcanzar, si nos quedan 5 minutitos, algo vamos a alcanzar a ver. Va desde 1810 a 1814 entonces, ¿ya? Este periodo, y esa es la banderita, porque se inicia también toda esta idea de que, bueno, si vamos a iniciar un proceso de independencia, tenemos que tener nuestros símbolos patrios, ¿ya? Y lo primero que se pensaba que un símbolo patrio, lo más importante, o dentro de las cosas más importantes, era tener una bandera, ¿ya? Entonces, la bandera que representa, que se creó en este periodo de Patria Vieja, fue esa que están ahí, con esos colores, ¿ya? Este periodo entonces representa la primera etapa de la lucha por la independencia, comprendido entre la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya?, que su presidente, el presidente de esa junta fue don Mateo de Torres Zambrano, y que va a terminar con el desastre de Rancagua. El objetivo de esta junta entonces era buscar la manera de organizar el gobierno, ¿cierto?, hasta que el rey Fernando VII fuera liberado. Ese era como el objetivo, ¿ya? El objetivo, pero en realidad el objetivo era que esto no tuviera, digamos, un retorno, sino que realmente se avanzara en lograr la independencia o proclamarla definitivamente, porque fueron en el fondo los criollos los que lideraron esta etapa, ¿ya? La otra semana vamos a repasar todo esto, chiquillos, igual, ¿ya? ¿Cuáles fueron los logros? Porque inmediatamente se hicieron cosas, ya hubo hechos, acciones en este periodo, ya que fueron 4 años. Primero se establece, ¿cierto?, la libertad de vientre, ya. Eso quiere decir que toda persona, ¿cierto?, nacida en Chile, aunque sea hijo de esclavo, van a ser libres, ya. En 1811 se crea el Congreso Nacional le puse ahí, es una vez nomás, chiquillos. Este hecho se ve truncado, ¿cierto?, porque don José Miguel Carrera da un golpe de Estado y se instala en el gobierno, ¿ya? Él se instala, ¿cierto?, como presidente, digamos, ¿cierto?, que en el fondo el que, como la persona de más poder, ¿ya? Logros de José Miguel Carrera: él crea el primer periódico nacional, que es La Aurora de Chile, también los primeros emblemas nacionales, funda el Instituto Nacional,
y un primer reglamento constitucional, ¿ya? Como podríamos decir que sería nuestra primera constitución, aunque se piensa que constitución propiamente tal se dice, ¿cierto?, para la historia, que es la de 1833. Pero este fue como una especie, ¿cierto?, de primer reglamento, es decir, como primer documento que se hace en el territorio para poder establecer, ¿cierto?, algunos parámetros de gobierno, ¿ya? De cómo sería Chile, ya una república independiente, qué sé yo, pero fue algo como un antecedente de lo que van a ser después nuestras constituciones políticas. ¿Ya? Entonces, el primer Congreso Nacional en 1811, ¿cierto? El Instituto Nacional en 1813, la Biblioteca Nacional también en 1813, ¿ya? Y los emblemas patrios. Esos fueron los primeros logros de esta etapa. Profe, disculpe. no cambió Compañera, no. no cambió la foto, nada. Quedó pegado. ¿Se quedó pegado en la bandera? No, en Sí, causa inmediata. en la causa inmediata. Sí. No le puedo creer. A ver, Yo no tiene una bandera. Sí, en la causa inmediata se quedó pegado. voy de nuevo, ¿ya? Y ahora, Cambió a Patria Vieja. sí, Patria Vieja. Sí, ahí estamos. Sí, ahí, ya. Ahí estamos, en Patria Vieja, ¿ya? Esta es la primera etapa de la independencia, entonces va desde 1810 a 1814. Ya se caracteriza por principalmente, ya, la creación del primer Congreso Nacional, la fundación del Instituto Nacional, de la Biblioteca Nacional, de los emblemas patrios, de la libertad de vientre, ¿cierto? Que tiene que ver, esto que yo les decía, ¿cierto? Que se dispone que todo hijo, ¿cierto?, nacido en Chile, toda persona nacida en Chile, aunque sea hijo de esclavo, nace libre, ¿ya? Y el protagonista de esta etapa es José Miguel Carrera, ¿ya? Que llega al poder a través de un golpe de Estado. En este periodo, entonces, que es la Patria Vieja, ¿cierto?, la figura de O'Higgins también comienza a resaltar. Ya era un criollo, ya también era podríamos decir, un personaje, una persona que tenía preparación, ya era un militar, estaba preparado, digamos, para intelectualmente también tenía opinión y tenía una idea sobre, digamos, el territorio, ¿ya? Desde el principio se dice que tuvo diferencias con Carrera, lo que genera una división entre estos patriotas, ¿ya? Porque ambos eran patriotas. En 1813, desde Perú, se envía un nuevo gobernador con el fin de evitar que este proceso de independencia, ¿cierto?, logre su fin, ¿ya? Y por lo tanto, José Miguel Carrera es destituido porque, como él llega al poder por la fuerza, ¿cierto?, lo destituyen y ponen a este nuevo gobernador que lo envían desde el Virreinato del Perú, ¿ya? O'Higgins decide firmar un acuerdo con los españoles, conocido, ¿cierto?, en la historia como el Tratado del Ircay. Esto lo hace en 1814. Y este tratado, ¿cierto?, este acuerdo dice que Chile se reconoce como parte de la corona española. Carrera toma esta acción como una traición a la patria y organiza un nuevo golpe de Estado, con el cual, ¿cierto?, el virrey del Perú envía tropas a Chile donde se produce el desastre de Rancagua, ¿ya? Como consecuencia de toda esta situación se restablece la Reconquista y comienza otra etapa de este proceso, que se llama Reconquista Española. ¿Ya? Entonces, si bien hubo avances, ¿cierto? También estaba, digamos, esta idea de que era probable que, digamos, Chile ya se reconociera como parte de la corona española y fue O'Higgins quien firma este acuerdo, ¿cierto?, con los españoles que se le llamó el Tratado del Ircay, ¿ya? Ante esta acción,
José Miguel Carrera, ¿cierto?, considera que es una traición, que no puede estar haciendo eso, ¿cierto?, firmando tratados o acuerdos con los españoles si ya el proceso de independencia está encaminado. Por tanto, organiza un nuevo golpe de Estado para llegar al poder con la fuerza y ante esto, ¿cierto?, el virreinato del Perú, el virrey, envía tropas y se genera nuevamente un conflicto que se le llamó el desastre de Rancagua y es el hecho que pone fin a la patria vieja e inicia, ¿cierto?, el proceso de la reconquista española. Entonces, este proceso de reconquista también usó un símbolo patrio de esta bandera con estos colores, ¿cierto? Comienza con la batalla de Rancagua y termina en 1817 con la victoria patriota en la batalla de Chacabuco. ¿Qué pasó acá en la Reconquista? Que la mayoría de los patriotas que estaban, ¿cierto?, liderando el proceso independentista, ¿cierto?, tuvieron que refugiarse y debieron huir a Argentina, ¿ya? En Argentina se constituye un ejército libertador, que se le llamó el Ejército Libertador de los Andes, dirigido por José de San Martín y O'Higgins, ¿ya? Paralelo a este, en Chile, muchas cosas se empezaron a hacer también para poder expandir esta idea independentista por todo el territorio. Y aquí donde resalta la figura de un líder que se considera como un líder, ¿cierto?, que hizo también tuvo su papel protagónico, sobre todo en lugares como más apartados del territorio, que fue, ¿cierto?, Manuel Rodríguez. ¿Ya? En el fondo él forma como una guerrilla para desestabilizar lo que estaba ocurriendo en ese minuto, digamos, la administración entre 1814 y 1817, preparando, digamos, el espacio y expandiendo las ideas independentistas por otros lugares del territorio, ¿ya? Y obviamente, como dice ahí, facilitando el ingreso del Ejército Libertador de los Andes desde Argentina, ¿ya? Eso pasó en la Reconquista, entonces existe la instauración nuevamente, ¿cierto?, del dominio español sobre el territorio, ¿cierto? Los patriotas tuvieron que huir, pero se juntaron allá con José de San Martín, que se dice que tuvo un papel protagónico en armar, ¿cierto?, y equipar este Ejército Libertador de los Andes y llegar con un objetivo claro al territorio chileno. Los patriotas entonces que se refugiaron en Argentina se reorganizaron formando este ejército bajo la conducción principalmente de José de San Martín, pero también de O'Higgins. Y el 12 de febrero de 1817 este ejército libertador logra una aplastante victoria en la batalla de Chacabuco y ahí, en esa batalla, ¿cierto?, después de la victoria, Bernardo O'Higgins fue nombrado director supremo. En este periodo que se le llama Patria Nueva, el inicio de la Patria Nueva, ¿cierto?, es cuando se logra oficialmente la independencia, que fue el primer aniversario, ¿cierto?, de la batalla de Chacabuco, que fue el 12 de febrero de 1818. Esta fase, que es la Patria Nueva, ¿qué hora es, chiquillos? Estamos un poco pasados, pero espera, terminemos esta idea. Esta fase, que es la Patria Nueva, que termina en 1823, con la renuncia de O'Higgins como director supremo, ¿ya? Se caracteriza principalmente por la declaración de la independencia y por la búsqueda de un proyecto político a través del cual debió organizarse el nuevo Estado-Nación, ¿ya? Que va entonces desde 1817 a 1823, ¿ya? Entonces, estos son las tres etapas del proceso de independencia, cada una con sus características, ¿ya? La Patria Vieja, desde 1810, ¿cierto?, a 1814. La Reconquista, desde 1814 a 1817. Y la Patria Nueva, desde 1817 a 1823, ¿ya? Para efectos, chiquillos, de la prueba, es importante que ustedes logren reconocer los acontecimientos más importantes de cada una de estas etapas, ¿ya? Y estos están, digamos, en una línea de tiempo como esta, pero también en aquellas cositas que yo les dejé ahí en la PPT, que tiene que ver, por ejemplo, sobre todo en la primera etapa, con la creación de los símbolos patrios, la fundación del primer Congreso, ¿cierto?, nacional en 1811, la libertad de vientre, todo eso fueron avances, digamos, que se fueron dando de manera autónoma en este territorio que buscaba ser independiente,
¿ya? Y la reconquista obviamente es como se ve como un retroceso, pero que también fue necesario para que O'Higgins, ¿cierto? El ejército chileno, con ayuda, ¿cierto? De los argentinos, José de San Martín principalmente, estuvieran más preparados para enfrentar, ¿cierto? En la batalla de Chacabuco de manera victoriosa y lograr la independencia en 1818, ¿ya? Así que eso, chiquillos, la otra semana lo vamos a repasar y vamos a desarrollar la guía que hay en el Drive que tiene que ver con la independencia, ¿ya? No es tan larga, tiene como 2 partes. La primera habla principalmente de las etapas y después habla del proyecto político o las constituciones. Espérenme, déjenme ir un poquito más adelante, de cómo se organizó la República, ¿ya? De los liberales, los conservadores, ¿cierto? Que fueron los 2 bandos finalmente cuando se conquista la independencia, comienzan también a haber divisiones de cuál proyecto político era el más idóneo, ¿cierto?, para instalar en esta república nueva, digamos, si conservadores o liberales, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase y también está en la guía. ¿Ya, chiquillos? Profe, Dígame. quedó pegado otra vez delante. No vimos la bandera, no vimos nada más que haya puesto. A ver. Sí, yo quería las banderas para sacarle un pantallazo y esas cosas. Eso no salió. No salió A ver. nada de eso. ¿Esto? No. Patria Vieja, dice, ¿cierto? No salió nada de eso. Sí, profe, ¿Y está ahora? en Patria Vieja. Está en las banderas, etapas de la independencia de Chile. ¿Y ahora? No sale nada. Sigue ahí mismo. Va, qué raro, chiquillos. Cambió a Patria Vieja. Sí, porque que tenía solamente una pantalla y explicó un montón de rato y yo pensé que era la misma, pero eran diferentes, creo. No me diga que no Sí, se iba cambiando. Sí, porque ella iba explicando se otras iba cosas y llegaba a una sola imagen. Claro. Y por ejemplo, ahora No, como dice va- logros de esta etapa. Quedó en esa quedó pegada. De ahí no vimos nada más. Y ahora, Patria Vieja, dice. No. En esa, Sí, con esa esta estaba explicando, profe, la de 1810, 1814. Sí, esa Patria estaba Vieja. explicando. Y ahora Debe Reconquista. ser el con esa internet. imagen. Sabe que puede ser el internet igual, pero sabe que yo tengo buen internet aquí, estoy Ahí conectada. avanzó a la Ahora reconquista. salió una bandera. Profe, pero todo esto lo va a volver a explicar después, ¿no? Sí, lo voy a explicar de nuevo, chiquillos, sí, La porque reconquista dice ahí, profe, la reconquista. Ahí salió como un eslogan de una bandera, azul, rojo, blanco. ya, la No, reconquista. para la otra ya. clase Ahora va a recién salir salió la bandera. ¿Sabe qué el internet puede ser, chicos? Sí, Sí. profesora, que estuvo todo el rato, al principio estuvo en las causas inmediatas del proceso de la independencia, todo el rato, después cambió a la donde salía la Patria Vieja, esas dos. Pucha. Bueno, pero mire, no avancé tanto, mire. Patria Vieja. Disculpe, profe. Profe, disculpe, sabe que me entregaron los libros hoy día. ¿Ya? Y me sale, esa materia me sale dice módulo 1, construcción histórica, en la página 87. Ya. Ahí sale todo este Ya. tema de las banderas y todo. Ah, buen dato, pues chiquillos. Sí, miren, si yo aquí, espérenme, nos estamos pasando el tiempo, pero ¿se están yendo o no? No. Mire, acá en primer ciclo, compartí, primer ciclo 2024. Ah, nada que ver. No. En la guía número 1, claro, como dice la compañera ahí, en la guía número 1, que es de la construcción histórica de la sociedad, ahí está también esta materia con estas cositas. De hecho, hay información adicional porque en la PPT yo lo tengo como más resumido, entonces igual eso les sirve para ir complementando lo que vayamos viendo, ¿ya? Profe, en todo caso yo he aprendido más que cuando estaba estudiando en esos tiempos.
Esta enseña bien, así que Ya, gracias por bueno. todo. Ya, pues chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá entonces, ya. Pues yo creo que tiene que ser el internet, puede ser. Pero bueno, ya, lo importante es que la otra semana siempre hacemos un repasito, así que vamos a repasar las etapas de la independencia, la patria vieja, la reconquista, la patria nueva, vamos a hablar de las características de cada una de estas etapas y vamos a avanzar también a los proyectos políticos conservadores y liberales, que es lo que nos va a convocar en mayor medida la otra semana, ¿ya? Así que nos vemos el otro viernes, chicos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos, Y Profe, nosotros salimos de vacaciones de invierno, ¿o no? hoy vamos a tener que preguntarle al profesor Eric, pero creo que no. Creo que sí. Buenas